Hola, buenas tardes. Me da mucho gusto saludar de nuevo al público de la Cátedra Extraordinaria Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana. El día de hoy vamos a llevar a cabo el segundo diálogo de nuestros diálogos temáticos entre escritoras noveles. El de este mes se titula En mi diario hay poemas que copié de viejos libros, notas de lectura, animales y palabras en el libro de hallazgos de Jessica Chiquillo y Caballo Fantasma de Karina Sosa Castañeda. Queridas escritoras, artistas invitadas, bienvenidas. Me da mucho gusto tenerlas el día de hoy con nosotros. Hola, mucho Hola, gusto. Yo hola, encantada de estar compartiendo con ustedes. hola, Bueno, hoy nos acompaña Karina Sosa Castañeda, ella es oaxaqueña, se dedica a la literatura, es editora y fundadora del proyecto Sopilote Rey, una editorial independiente muy bonita que yo recomiendo mucho, con proyectos súper originales. Algunos de sus textos se han publicado en Después del Derrumbe, Narrativa Joven de Oaxaca, en 2009, y Cartografía de la Literatura Oaxaqueña Actual, el tomo 2, que es del 2012 y está editado por Almadía. También ha publicado en revistas como Comején, Deslinde, Air Magazine y Mula Blanca. Fue bibliotecaria del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca. Esto es muy importante también para la obra sobre la que vamos a hablar el día de hoy, o van a hablar ellas el día de hoy. Y, y precisamente en esta biblioteca trabajó en la sala de poesía y de narrativa, en donde escribió Caballos Fantasma, que fue publicada en 2020 por la editorial Almadía. Karina, muchas gracias por acompañarnos. hola, buenas tardes. Gracias por la invitación y muy contenta de estar aquí para hablar de estos dos libros que abordaremos en un momento. Bueno, ahora les presento a Jessica Chiquillo Vilardi. Ella es una escritora colombiana nacida en Barranca Bermeja, que es una ciudad pequeñita, pequeñita como hacia el centro norte del país, una ciudad industrial. Estudió literatura en la Universidad Javeriana de Bogotá e hizo la maestría en estudios literarios en la Universidad Nacional de Colombia. Ha trabajado como docente en colegios y universidades y también fue bibliotecaria. Este es uno de los puntos en común que tienen las autoras y las obras. Tiene artículos publicados en revistas culturales como El Malpensante, la revista Sombra Larga y la revista Imán. Y en 2019 fue publicada su primera obra literaria que se titula El libro de hallazgos bajo el sello editorial independiente Animal Instinto. Jessica, bienvenida, muchas gracias. Qué bueno para empezar hablando con el micrófono silenciado. Muchas gracias por la invitación. No pasa nada, a todos nos ocurren este tipo de cosas en los envíos. Bueno, miren, para nuestro público, aquí les enseño un poco los libros sobre los que se va a dialogar hoy. Evidentemente, no solo hay un encuentro entre temáticas, entre intereses de sus autoras, sino que curiosamente las dos editoriales independientes que las publican eligen un tono, un color muy parecido y un diseño de portada que más o menos también tienen, hace explícito como estos vasos comunicantes entre estas obras, ¿no? Me da mucho gusto, mucho gusto tener la oportunidad, este placer de tener estas dos escritoras jóvenes para que dialoguen sobre los puntos en común que tienen sus obras. Yo les deseo mucha suerte, no les voy a quitar más tiempo porque sé que estuvieron intercambiando ideas y tienen mucho que decirse, entonces vuelvo faltando 20 minutos con las preguntas y los comentarios que nos hagan nuestro público y les deseo suerte. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues me da mucho gusto estar aquí platicando esta tarde con Jessica. La verdad es que pues yo no conocía nada de su trabajo, no lo había leído antes y al encontrar el libro de hallazgos, su libro, me encontré con una sorpresa porque, bueno, no voy a contar de qué trata el libro, solo voy a hablar de lo que me pareció interesante al leerlo
o quizás sí hable de lo que trata el libro, porque pues desafortunadamente por la distancia, muchos lectores de México no podemos acceder al libro de hallazgos. Y entonces me gustaría platicarles que este libro es el diario o reúne algunas páginas de diario de una mujer joven que se encuentra trabajando en una biblioteca y que este trabajo también la hace hacerse preguntas sobre ella misma, sobre lo que le gusta, sobre lo que piensa de su apariencia, pero también es un libro lleno de evocaciones fantasmales o de, sí, de como presencias extrañas que entran a una biblioteca y se hacen preguntas sobre el mundo, ¿no? ¿Y por qué digo sobre el mundo? Porque me pareció muy importante que empezando el libro se habla de árboles, por ejemplo. Me pareció un gesto pues muy importante, porque además yo también, como Jessica, he sido bibliotecaria y muchas de las cosas que están en el libro de hallazgos me han ocurrido y entonces era como estarme preguntando todo el tiempo porque yo no retraté esto en mi novela, si lo sentía, pero también como escritora de diarios, yo llevo muchos años escribiendo diarios, eh, me parecía curioso que Jessica hace un libro, creo, sin pretensión de narrar una historia, contando sus sensaciones. Obviamente ella como escritora sabe que está construyendo una ficción o un registro, porque esos son los libros también, registros de una época de nuestra vida llevada a la ficción o no. Entonces yo me preguntaba mucho por la idea de también intercalar los géneros. No sé, la impresión que dejó en mí la primera lectura del libro de hallazgos, que es un libro además breve, como Caballo Fantasma, me hacía preguntarme por también las curiosidades que uno encuentra en el camino, las fichas que anotamos cuando estamos haciendo una investigación sobre algo que es, a fin de cuentas, algo sobre nosotros mismos, ¿no? Entonces, esa es una primer impresión como lectora del libro de hallazgos. Me parecía curioso que al final de la lectura yo me preguntaba también cómo estaban conectados Libro de Hallazgos y Caballo Fantasma o si tenían algo de conexión. Y sí, la conexión que encuentro yo es la conexión de alguien que está observando el mundo desde una biblioteca, desde los libros, ¿no? Entonces, eso me gustó mucho y me hizo muy feliz encontrar un libro, digamos, en algunos sentidos gemelo de Caballo Fantasma. Ahorita que hablaste, Karina, pues de la conexión con nuestros libros, además de la brevedad, yo me preguntaba, bueno, primero quería confirmar, ¿Caballo Fantasma es tu primera obra publicada? Sí, Entonces sí. esto me lleva a otra hipótesis de lectura muy interesante como en esa intención de buscar como conexiones entre ambas obras, y es el hecho de que no es gratuito, que el libro Hallazgo y Caballo Fantasma sean óperas primas en nuestro caso, y que más que un acto de escritura vuelto libro, es un homenaje a las lecturas, como a esos libros que nos rodean en ese momento en que estamos experimentando algo y necesitamos registrarlo en el papel. Entonces me pareció muy curioso porque yo no sabía en qué momento iba a publicar un libro, pero sin tener una idea un poco clara acerca de la forma, sabía que iba a ser como libro de hallazgos, que iba a ser un libro con poca ambición en cuanto a que soy una persona desconocida en el campo y me lanzo pues al agua como alguien desconocida, y lo más humilde o también como lo más honesto que uno tiene por ofrecer cuando uno empieza esa trayectoria de la escritura es darle un homenaje a las lecturas que nos han inspirado. Y yo sentí eso también con Caballo Fantasma, porque más que contar también una historia, introduce también a los lectores a ese mundo de libros en el que nosotras estábamos sumergidas. Entonces, ahí me parece muy valiosa ese acto de intertextualidad, porque es un libro sobre otros libros. Y yo creo que aplica también para Caballo Fantasma.
También, bueno, en cuanto a lo que quiero decir sobre todo sobre Caballo Fantasma, ha sido uno de los mejores incipits que he leído en literatura. Yo creo que es de esos libros que uno lee la primera página y uno dice, tengo que seguir, y te atrapa de una vez. Me parece muy bello. No sé si también en este diálogo que tengamos acerca de nuestras obras podamos darnos el lujo en la virtualidad de leer fragmentos. Y pues yo quisiera también para el público que por algunos factores de la vida terminaron acá, que no se escucha, pues también escucharán algo acerca de, no solo de las obras, sino que también escucharán a las obras mismas. Entonces voy a leer la primera página de Caballo Fantasma, que a mí me impactó, y pues yo me imagino que si la escuchan también tendrán una impresión parecida. Mi madre murió hace 600 días. No he podido llorar. Hoy he venido a solas a un hotel que antes fue un convento. Un ex convento donde Ítalo Calvino escribió, Oaxaca se escribe con H, el inicio debajo el sol jaguar. Yo pienso en las ausencias, soy despiadada. En el fondo, la muerte de mi madre es un pretexto literario, un recurso más para paliar mi angustia. Estoy en este sitio por mi imposibilidad, no tengo con quién llorar. ¿Y qué es la muerte sin lágrimas? En este hotel parezco una turista distraída. Alquilé una habitación en la que pasaré la noche. Tengo un pantalón negro en la bolsa y unos zapatos de terciopelo azul. Pienso en Miyako Ichiusi. Bueno, me perdonan la pronunciación ahí. La japonesa que retrata series de objetos. Podría ser una serie que reúna los objetos de mi madre ausente. Quizás cada una de sus pertenencias se ha evaporado del mundo. Ojalá fuese así. Ojalá con los muertos se esfumaran de la tierra cada uno de los objetos que los acompañaron en vida. Y pues esa es la primera página de y de una vez. Caballo Fantasma tiene 3 líneas a seguir. Una es como ese recorrido un poco zigzagueando entre las diferentes lecturas que van acompañando a la protagonista, que nos lleva pues sobre todo a la intertextualidad, a conocer nuevas obras. Esta lucha por un duelo sobre alguien que toda su vida ha estado de cierta manera ausente, y también como algunos acontecimientos más pequeños, pero que de todas maneras tienen cierta significancia en la vida de la protagonista, que yo lo catalogaría más como reminiscencias de la infancia, recordando cómo su papá le hablaba pocas veces de su mamá, más como por evasión o como por compromiso que por decirle algo honestamente pleno sobre la figura de la madre Leonora. Y también las 2 historias de amor que ahí se van como filtrando en este recorrido por los diarios de una mujer sin importancia. Yo creo que si tuviera otro nombre el libro, Hallazgos, porque también es un diario, lo llamaría también de una manera parecida, una mujer con poca ambición, porque es que no tiene pues la ambición como de contar una gran historia, pero sí como de dejar constancia de lo que vivió en cierto periodo. Pues muchas gracias No sé qué más. por leer esta primer página de Caballo Fantasma. La verdad es que sí, creo que ambos son diarios de mujeres como sin importancia o de mujeres que están observando el mundo, porque tienen que observar el mundo, porque están dentro de un universo construido de papel o de un refugio de papel que es una biblioteca. Entonces me parece que tienen esa primera conexión. También pensé mucho al leer Libro de Hallazgos en esta mujer que escribía diarios y que es de las primeras escritoras en Seishon Nagon y su libro de la almohada, no sé si tú lo conoces, Jessica. Y bueno, esta manera de registrar el mundo a través de apuntes, a través de lo que los otros miran y nosotros miramos con extrañeza,
hacernos preguntas y por eso escribir libros, que creo que esa es como quizás la finalidad del libro, ¿no? Como estos naturalistas que observaban a nuevas especies y hacían notas y dibujos sobre ellos. Creo que un poco eso es la literatura, hacerte preguntas sobre los libros, sobre los otros, sobre las piedras, sobre la hierba que encuentras en el camino. Entonces, me parece interesante que en los dos libros hay mucho de esto. Jessica me contaba que en la edición impresa del libro de hallazgos hay como inserciones o un juego más bien de la edición para que no sea como un libro típico, ¿no? Está esta como inserción de un perrito que también los animales o sí, lo que no es quizás lo humano encuentra cabida en este libro de hallazgos, porque aparte de preguntarse sobre los árboles, te preguntas sobre los perros que entran a la biblioteca. Y a mí me parecía muy extraño porque en la biblioteca que yo trabajé era mucho más, digamos, para menos gente. Me pasé muchas horas también en silencio y eso me permitió escribir el libro porque era una biblioteca un poco desértica a veces. Iba poca gente o iban en cierto horario, entonces las demás horas las pasaba haciendo fichas, escapando de hacer fichas y de limpiar y de luchar contra las plagas que tú también mencionas en el libro de hallazgos. Me parece muy chistoso lo del comején y lo de fumigar o limpiar las estanterías, porque eran cosas que yo hacía cotidianamente. Entonces me sentí un poco dentro de este libro de hallazgos, ¿no? Luego la sensación de dejar la biblioteca, que es un poco el final. Me pareció muy triste y muy, no sé si triste es la palabra correcta, pero me pareció muy, muy extraño que en los dos libros ocurran en medio de dejar la biblioteca, porque yo dejé la biblioteca o dejé de trabajar en la biblioteca cuando la novela ya estaba cerrada, o sea, cuando ya había muy pocos cambios por hacer, pero entonces son como frutos de estar entre libros. Estos libros son, sí, como un espejo de ciertos libros que nos acompañaron, que nos hicieron compañía y que nos cobijaron. Y ahora yo voy a leer alguna página que tengo marcada del libro de hallazgos y precisamente también me parecía que el hecho de hacer descripciones de otras cosas como la descripción de un árbol o de un perro fantasma que recorre la biblioteca y que finalmente no es un fantasma, sino sí existe y no es perro, sino perra, bueno, es muy extraño, ¿no? También citar otros libros dentro del libro mismo, encontrar que estamos desesperadas por estar en un abismo que es este lugar donde todos como que murmuran un poco en tu contra. El hecho de cómo te relacionas con los otros que trabajan en la biblioteca me pareció muy, muy extraño porque son cosas que yo viví como muy cercanas, o sea, de cómo establece relaciones de trabajo, sobre todo porque yo no he tenido otro trabajo, digamos, con horarios y con gente trabajando, haciendo lo mismo que tú. Mis trabajos siempre han sido pues desde la casa, escribiendo, ¿no? Y entonces encontrarte con un empleo que te pide ciertas reglas es extraño porque es ese primer empleo, ¿no? El empleo de bibliotecaria y creo que es el único que tendré de manera, digamos, formal de un empleo, ¿no? Bueno, leeré esta entrada que dice miércoles 19 de agosto. Hoy un estudiante de cuarto de primaria me hizo sentir como una bruja. Me pidió prestado el libro Viaje al centro de la Tierra. Le expliqué que debía dejarme su carnet institucional para poder llevárselo. Desconfió y me dijo que le daba miedo que le pasara algo si dejaba el carnet en la biblioteca. ¿Será que hago gestos raros? ¿He abusado el consumo de tinto? Tal vez la historia de Hansel y Gretel se fue deformando entre los estudiantes y terminó adaptándose a la urbe y en vez de chocolates, la bruja ahora habita una cueva hecha toda de libros. Quedé preocupada por el consumo de café. Empezaré a cepillarme los dientes luego de haberlo tomado. Me angustia quedar con los dientes amarillos.
Los demás efectos indeseados en el cuerpo son riesgos inevitables de la vida. Mientras el tinto reduzca la capacidad de olvido, bienvenido sea. Y ahora que mencioné la palabra olvido, se avivó mi preocupación por el Comején. Luego de que se coman todos los libros del mundo, la humanidad ya lo habrá olvidado todo. Y bueno, este tipo de, no sé, siento que estas entradas de diario también te permiten tener la idea de que todos estamos escribiendo una historia particular y única e irrepetible. O sea, ¿por qué es importante pensar en la jornada de un bibliotecario? ¿Por qué es importante pensar en la jornada de alguien que solo observa el mundo y hojea libros? Me parece también que la palabra importante es muy extraña como la uso, porque lo importante para mí no es importante. No sé si me estoy dando a entender, pero lo importante a veces me parece fastidioso, ¿no? Cuando decimos es que es muy importante que tengas una vida pues normal, pero estos conceptos, lo normal, lo importante, son personales y los construyes a través de ti. Entonces, ahora que todo está cerrado, bueno, en donde yo vivo, en Oaxaca, la biblioteca en donde yo trabajé y donde más he leído y donde he encontrado el momento para escribir, está cerrada por todo lo de la pandemia, por todo lo que está ocurriendo. Entonces, encontrarte con las bibliotecas cerradas, con los museos cerrados, también te hace pensar qué es más importante, si para algunos ir a un restaurante y convivir en una noche de viernes en el antro y para otros ponerse a leer en una biblioteca pues casi desierta un viernes a las 6 de la tarde. A mí me parecía muy extraño que había una usuaria que solo iba los sábados a las 7 de la noche y cerrábamos a las 8 de la noche, ¿no? Entonces iba de 7 a 8 a leer y siempre era la persona que no se quería ir de la biblioteca, que los sábados quería quedarse 5 minutos más y que decía, ya es hora y tú tenías un poco que correrla de la biblioteca, ¿no? Y entonces era como, claro, mis sábados, mis fines de semana que puedo tener la tarde libre, vengo a una biblioteca. Entonces eso es lo importante en un mundo como el que estamos viviendo ahora. Y siento que el libro de hallazgos y Caballo Fantasma también encuentran eso, porque para ambas protagonistas o para estos personajes que están en estos dos libros, lo más importante o quizás lo más valioso o lo que la salva un poco de todo el caos que hay en el mundo son los libros. Esto también me parecía pues muy lindo y me gustó mucho de este encuentro entre Caballo Fantasma y Libro de Hallazgos. No sé cómo lo ves tú, Jessica. Pues ahorita que dices, primero cuestionarse como ese concepto de qué es importante y sobre todo pensar que pues es una concepción netamente personal y yo siento, ay, me acordé de un profesor que dice uno no puede debatir sentires sino opiniones. Entonces yo creo, considero que en estas dos obras se pone al desnudo los procedimientos mismos de escritura, porque primero es como sumergir al lector, como ya lo he venido diciendo desde antes, a ese mundo de las influencias literarias que de alguna manera nos inspiran a nosotras para escribir lo que escribimos, y también es este intento por atrapar la cotidianeidad como en su máximo esplendor y de esa manera se le da cierta importancia, sobre todo pensando en los dos escenarios, como son dos bibliotecas, tú escribes Caballo Fantasma en la biblioteca, hay momentos en que la protagonista está de hecho en la biblioteca y también viven una situación muy similar y es el hecho de que de alguna manera no están conformes con lo que están viviendo o con el trabajo que tienen. Entonces, en tu caso, en Caballo Fantasma, vemos que es un oficio de arquitecta, pero pero su sueño es escribir y seguir leyendo. Entonces uno ve un poco esa lucha contra la burocracia
y yo creo que también es como un llamado de auxilio para que no se le escape a uno la vida en medio de estos oficios, y yo creo que tanto Caballo Fantasma como Libro de Hallazgos lo que hace es evitar que se nos escape la vida en medio de la rutina laboral, reflexionando un poco sobre cada cosa que hacemos por más nimia que nos pueda parecer. Y yo siento que esto lo tienen mucho los formatos de los diarios, y esa es como la razón de ser de por qué elegí el formato de diario para contar esta historia, porque precisamente de eso se trata, de una vida que al parecer no tiene cierto reconocimiento, volverla importante a través de la escritura del diario. Pienso, por ejemplo, en la novela que está escrita en forma de diario, La náusea de Jean-Paul Sartre, y en la primera página, que es en la hoja sin fecha de entrada, Jean-Paul Sartre, bueno, el personaje, no Jean-Paul Sartre, empieza a reflexionar sobre por qué es importante llevar un diario. De hecho, por aquí tengo abierta, lo mejor sería escribir los acontecimientos cotidianamente, llevar un diario para comprenderlos, no dejar escapar los matices, los hechos menudos, aunque parezcan fruslerías, y sobre todo clasificarlos. Es preciso decir cómo veo esta mesa, la calle, la gente, mi paquete de tabaco, ya que es esto lo que ha cambiado. Y bueno, más adelante en este diario, el protagonista se pregunta y empieza a reflexionar acerca de que todo lo que a nosotros nos pasa en la vida real, en el plano de la vida real, parece que lo dejamos pasar por desapercibido, o de pronto no tiene un impacto tan fuerte como lo tendrían otros eventos. Pero cuando los convertimos o los registramos en un diario, precisamente se vuelve un acontecimiento, se vuelve algo digno de ser contado. Es como si le diéramos, por ejemplo, ay, aquí siempre me van a acompañar los ladridos de fondo en todos los eventos virtuales. Eso es una forma de la perra de también darse importancia y convertir su ladrido en un acontecimiento. Entonces, eso me pareció como muy lindo también, y algo en común con ambos libros, con Libro de Hallazgos y Caballo Fantasma, como esta forma de rescatar algo que nos pasa y volverlo un acontecimiento, y eso también genera empatía con las personas que de alguna manera lleguen a los libros, porque se van a sentir identificadas, porque ¿quién no tiene vidas simples y sencillas? ¿No? Como todo el mundo. Y pues fijarse con estos detalles, pues me parece que de alguna manera hace valiosa la experiencia de lectura. Y bueno, ahorita volviendo al escenario de la biblioteca y pensando también en las circunstancias de la escritura, también me gusta como atar esta relación tan recurrente en la literatura entre la biblioteca y la soledad, ¿no? Como que a veces cuando uno trabaja como bibliotecario también es lidiar con un oficio solitario. Y por ejemplo, cuando yo trabajé como bibliotecaria en un colegio, pues yo me sentía que estaba en un limbo, porque no tenía forma de congraciar con los docentes, porque ellos tenían su sala de profesores. El bibliotecario no era bienvenido allí. Tampoco podía congraciar con el personal administrativo, porque estaba en la oficina de administración y allí ellos se la pasaban. Entonces la biblioteca estaba en la mitad de las dos áreas y yo estaba sola. Entonces era como alguien más sola. Me sentía sola con tilde en el colegio, y pues ya como que tenía que aceptar que este oficio era solitario, y pues yo acompañaba de los libros. Y en ambas obras hay una reflexión también acerca de la soledad en la biblioteca, y hubo un momento en que cuando estaba en la página 50 de la novela o del diario, no sé, no sabemos cómo llamarlo, qué género es. Yo digo que es una novela que se alimenta de varios formatos de género, y entre esos el diario, pero para eso están la discusión y la crítica literaria. En esta página, en la página 50, constata el personaje lo siguiente: ¿quién decía que la memoria es una biblioteca? Entro a una biblioteca que huele a clavo y naftalina. Las estanterías tienen algo de polvo. Un hombre con el cabello alborotado está trepado en una escalera. El hombre mueve un libro y luego otro. Busca algo en las cartas de relación y pide a un bibliotecario que traiga el Popol Vuh. No hay nadie más. Unos 13.000 libros. Silencio y viento fresco entrando desde un pequeño corredor humedecido. ¿Cómo se ordenan los libros en una biblioteca? Tengo mismo.
siempre sola, siempre habrá libros, pero siempre estarás sola. Y, por ejemplo, en la última página del libro de hallazgos, yo digo, uno nunca está lo suficientemente solo en un lugar, menos en una biblioteca. Pero entonces más como, no es que sea contradictorio, sino que aquí estoy como dándole vivacidad a la presencia de esos libros que lo acompañan a uno mientras está solo. Entonces me parece que ahí vi como una conexión muy importante y porque eso es lo que le da sentido al avance de los días en medio de este escenario, porque todo el tiempo estamos descubriendo autores. En el caso de Caballo Fantasma, la protagonista está buscando rastros de alusiones de caballo en la literatura, más por un intento de armar las huellas o inventárselas de lo que fue su madre en vida. Entonces, me parece que hay hallazgos y también ciertas persecuciones literarias por un intento de atar caminos o crear como nuevos senderos en medio de esa misma soledad en la que están inmersos los personajes. Entonces yo eso en cuanto a la circunstancia de la escritura es como lo que quería decir. Y a propósito de esto, quería preguntarte como qué libros o qué obras literarias también, pues además de las que están allí mencionadas, que igual vale la pena pues repetirlas para quien nos está oyendo, no es que la escuchen por segunda vez, que te inspiraron en este proceso de escritura o que al menos son obras con las que te sientes identificadas y ves allí tus mismas búsquedas literarias personales, las ves en esos libros que te han acompañado. Bueno, pues realmente creo que también los dos libros, antes de responder a tu pregunta, siento que los dos libros son también híbridos en el sentido de que están llenos como de otro formato, porque el diario también es de alguna manera, creo, un ensayo, es un ensayo de las cosas más simples, ¿no? Cuando uno está escribiendo un diario, especula mucho. Recuerdo la primera vez que leí los ensayos de Montaigne, me preguntaba mucho si no también eran páginas de un diario más que ensayos, ¿no? Porque Montaigne hablaba de cosas, empezaba hablando de cosas como muy sencillas para terminar hablando de cosas muy profundas y en medio de eso contaba o recurría a autores o a gente importante para hablar de estos temas. Entonces, creo que el diario es también eso, un ensayo. Y en ese sentido me gusta mucho como el libro de hallazgos hay estas reflexiones mientras está hablando en una entrada de un diario tan breve. Por ejemplo, esta que dice otras divagaciones marítimas. Así como las ballenas viven en todos los mares, muchos libros pueden vivir en todas las bibliotecas. Pero ¿qué libros deberían surcar todas las conciencias del mundo? Y siento que esta pregunta se corresponde con la pregunta que me hiciste, porque creo que hay libros que, como decía Kafka, rompen un poco el hielo de nuestra conciencia y de lo que somos cuando los vamos encontrando. Y precisamente esos libros son los que están en Caballo Fantasma sin ser mencionados. Obviamente en Caballo Fantasma yo mencioné muchos libros porque estaba trabajando en una biblioteca. Ana Karenina fue un libro muy importante para mí en la construcción de Caballo Fantasma porque fue de los primeros libros que leí al llegar a trabajar a la biblioteca. Siempre lo había como pospuesto, siempre lo había dejado pendiente como usuaria de la biblioteca, pero cuando llegué a trabajar allí me puse a leer Ana Karenina. Entonces Ana Karenina fue un libro muy, muy importante porque también es una historia de amor y de tragedia y de muchas otras cosas que están pasando en Rusia y que no se dicen en la historia, pero que están allí. Entonces es un libro que me gusta mucho y me gustaría releer alguna vez. Lo he ojeado de vuelta, pero no lo he terminado de leer completo, ¿no? Entonces, ahora de releer, más bien, lo leí completo en la biblioteca y ahora no lo he releído. Karenina es uno de los libros, está también Juan Carlos Onetti, que me atrapó desde mucho tiempo antes de escribir Caballo Fantasma, pero que en la biblioteca lo leí mucho a Onetti porque pues estaba todo
todo Onetti, digamos, todos los libros de él estaban allí en la biblioteca. También leí mucho a Amélie Nothomb, esta escritora no me acuerdo dónde nació porque tiene como una nacionalidad extraña, pero ella escribe en francés. Y entonces Amélie Nothomb era de las escritoras que yo descubrí ahí y que leí. La intenté leer cuando era más joven y me pareció como una cosa para señoras, que las señoras debían, en ese concepto de señoras, no sé, o sea, tenía muchos prejuicios cuando la intenté leer por primera vez, porque decía es algo de señoras de té, que se reúnen para hacer una tertulia porque están aburridas y leen cosas, ¿no? Y leen este tipo de cosas. Entonces, eran muchos prejuicios y cuando llegué a la biblioteca me pareció una escritora pues muy encantadora, que me cautivaba mucho y su manera de escribir me parece muy incitante hacia la escritura, porque es también como un formato muy de diario, muy de cosas muy comunes y que tú te vas acercando a ellas y terminas atrapado en una historia pues que te hace preguntarte sobre las relaciones que establecemos con los otros, ¿no? Entonces, esos libros, por mencionarte algunos, pero también me doy cuenta que hay unos libros que quedaron en Caballo Fantasma sin ser nombrados. Por ejemplo, El unicornio de Manuel Mujica Lainez, que no es una lectura como muy común. O también me parecía muy peculiar que el libro de hallazgos mencionaras a Rosario Ferré y también me gusta mucho porque fue un descubrimiento muy reciente y cuando estaba, o sea, muy reciente de menos de 5 años, entonces Caballo Fantasma también encuentra la parte final de mi escritura, se encuentra con algunos cuentos de Rosario Ferré, y entonces encontrarla en el libro de hallazgos mencionada es como, sí, son gestos que me parecen muy extraños y como casualidades extrañas, ¿no? Y luego también hay un libro que se llama La cocina cristiana de Occidente de Álvaro Cunqueiro, que se me hace como una cosa muy extraña porque son recetas de cocina. Entonces, esto está allí en Caballo Fantasma porque son libros a los que yo recurrí muchas veces mientras estaba escribiendo Caballo Fantasma, pero que no están mencionados ahí. O Chico Buarque, que tiene un libro que se llama Budapest, y también usé una descripción que hace Chico Buarque sobre el color amarillo y sobre la sensación de una ciudad o de un país que es amarillo. Entonces, me parece que estos libros que uno no nombra, pero que lo van llenando y que van entrando como en nosotros y que se insertan en nuestra escritura, también están como un poco conectados con el libro, no conectados quizás en su escritura, en su estilo, porque sería muchísimo escribir un libro como Ana Karenina, o sería muy pretencioso decir que tu libro es parecido a Ana Karenina, pero no, siento que esos libros están allí en Caballo Fantasma sin ser nombrados porque de ellos surge quizás también, ¿no? Y todos los libros que encontré en la biblioteca y me parecían cosas muy extrañas, Natalia Ginsburg, muchas autoras y autores que estaban allí en la biblioteca y a los que yo hojeaba o leía mientras limpiaba el polvo, mientras estaba haciendo la ficha. También esto de odiar clasificar, yo también tenía una pelea interna con la clasificación, porque la clasificación no la hacía yo, había una persona que se dedicaba a catalogar los libros y entonces ella hacía las fichas y yo siempre decía, pero están mal, o sea, porque esto no es novela, es ensayo. Entonces era una pelea por dónde ordenas los libros, ¿no? Por dónde van, en qué estante deben ir ciertos libros, si van acomodados por autor o por tema o por año, no sé. Me parecía muy, muy interesante lo extraño. del orden de los libros, porque me da la impresión de que el hecho de que que tengamos primero esta conexión con la literatura, nos hace unas bibliotecarias muy complicadas,
sí, como más, más psicorrígidas y rigurosas con ciertos detalles que de pronto se pasan por alto o otras personas como que son más esquemáticas o más sistemáticas, ¿no? Porque en bibliotecología les enseñan más cómo encasillar, cómo catalogar de una manera, o sea, para eso sirve el oficio de bibliotecario, como inventariar en el menor tiempo posible para poder clasificar y tener una idea de cuántos volúmenes tiene nuestra biblioteca. Entonces, en ese sentido, yo siento que yo era la peor bibliotecaria porque yo me podía demorar como meses enteros pensando en cómo catalogar los libros de literatura, porque esto me parece que no debería estar en novela, entonces me parece que ese es el problema. Además nos Sí, pusimos a escribir mientras éramos bibliotecarias. me parece muy curioso, hay que fundar el club de las bibliotecarias, de las peores bibliotecarias del universo. Porque sí, yo escapaba de lo que tenía que hacer, que era restaurar, o sea, en la biblioteca tu función es atender al usuario, restaurar libros que están en mal estado, generar las fichas y acomodar, o sea, imprimir la ficha y acomodar el libro en los estantes que va, seleccionar novedades, limpiar el polvo, estar pendiente de los préstamos. Y cuando lees, pero era muy curioso que yo sí tuve muchas horas para leer, porque, bueno, cuando la coordinadora terminaba su turno, yo encontraba la manera de pasarme leyendo, o sea, de no responder a mi jefe por las obligaciones que tenía que hacer. O sea, teníamos que hacer limpieza diariamente de los libros, ¿no? Pero yo también tengo esta idea un poco extraña de que los libros, porque lo he leído en otros libros sobre cuidado de libros, que los libros no deben ser limpiados del polvo, que deben desarrollar ciertas plagas o que es natural que desarrollen ciertas plagas. Y entonces yo a veces decía como un poco en broma y un poco en serio que los libros no debían limpiarse, ¿no? Entonces al limpiar los libros teníamos que hacerlo como 4 veces por semana y yo lo hacía todo en un día, según yo, ¿no? Limpiaba una cantidad de estantes exagerada en un día y todos los otros días me la pasaba leyendo y según ordenando los ficheros, pero realmente me la pasaba leyendo y especulando sobre los libros que estaban allí. Y también a veces observando a los usuarios, haciéndome preguntas sobre ellos. Entonces eso es lo que me permitió escribir y terminar Caballo Fantasma. Y también me parece muy lindo que tú dices, o que más bien quien hace el diario, el libro de hallazgos, se pregunta qué función tiene o si sirve de algo el tiempo que estuvo en la biblioteca trabajando. Y pues finalmente estos dos libros son como un poco el fruto de las horas en una biblioteca, ¿no? De estar como un poco en este limbo que es estar entre libros mientras afuera está ocurriendo la vida, ¿no? Está ocurriendo lo que llamamos como la vida. Entonces me hace muy feliz poder encontrarme contigo y con tu libro de hallazgos. Y ahora yo también te quiero preguntar por los libros que no están en libro de hallazgos, pero que influyeron en ti de cierta manera. Y además quiero contar también que al final del libro de hallazgos hay como la mención de los libros o la bibliografía utilizada para escribir libro de hallazgos y yo no lo hice en Caballo Fantasma porque como te digo hay muchas citas que son un poco inventadas, hay otras que sí son ciertas y este juego también me parecía interesante para llevar al lector a esos libros. Pero me gustaría preguntarte qué libros están sin estar mencionados en el libro de hallazgos. Bueno, entonces voy a aprovechar, yo voy a partir de esa respuesta en dos. ¿Qué libro está sin mencionar allí? Y ahorita que mencionaste lo de esas páginas amarillas que aparecen al final de mi libro, esto me obliga inmediatamente a hablar de mi relación con el editor, que también te lo voy a preguntar de vuelta. Y esta sección no estaba pensada inicialmente cuando yo escribí el diario. El diario desde el momento en que yo lo concebí, estaba pensado sí para ser leído por más personas. Eso lo hace también un poco
como que el pacto de lectura cambia un poco y también la manera como pensaba el género, porque sino que lo estaba haciendo como un ejercicio constante de escritura y tal vez era el más constante que he tenido hasta el momento, porque le dediqué, ha sido como sí, como el escrito al que más tiempo le he dedicado. Y era más como un reto personal, pero en ese sentido privado, porque yo no tenía intención de que esto fuera un libro, pero sí leído. Entonces siento que mi editor y también Lucía, que es la diseñadora de la parte gráfica de la editorial, le dieron vida al libro Hallazgos como formato impreso, pero también influyeron mucho en la experiencia de lectura, porque el diario estaba muy distinto antes, empezando por la disposición de las páginas, porque yo tenía varios días consignados en una misma página y Edgar hizo una muy sabia decisión y era de, sin importar que quedaran espacios en blanco, dejar un día en una página distinta. Y eso de entrada cambió la experiencia de lectura, porque esos espacios y esas páginas en blanco lo que hacían era también dar la idea de interrupciones temporales, de vacíos, de momentos incluso en que la bibliotecaria no hacía nada y luego más adelante veíamos que se quejaba y decía, llevo varios días sin poder escribir, he estado muy ocupada. Entonces siento que le da mucho sentido. Y la página de las secciones amarillas fue una petición del editor, porque esto no existía, y digamos que esto fue un agregado. Ya él pensando también como en su gusto bibliófilo, él dijo, como yo leí el diario y a mí me encanta, tengo ese capricho desde hace años de hacer un libro en donde salga al final ilustrados en pequeñito toda la bibliografía con un comentario no académico, sino más bien personal, según la manera como el personaje llegó a esa obra. Entonces esto pues habla también del papel tan importante que en este caso tuvo el editor, porque uno piensa al editor solamente como alguien que le hace corrección de estilo a una obra, pero esto también fue más allá y siento que fue un trabajo muy bello. Y ahora, ¿qué obra está ahí en el libro de Hallazgos sin ser mencionada? Yo creo que también que también vi en Caballo Fantasma, mencionada en el epígrafe, ya de entrada cuando vi todo libro que vea que de entrada menciona a Clarice Lispector, ya es como amor a primera vista. Me parece que aquí de hecho tengo, este libro me acompaña siempre, La hora de la estrella de Clarice Lispector, y siento que está ahí en el libro de hallazgos también por la búsqueda literaria que yo quise hacer de que lo que yo escribiera estuviera directamente relacionado con mi vida y sobre todo que reflexionara sobre el acto mismo de escribir. Por ejemplo, aquí en La hora de la estrella hay una parte donde el personaje dice porque escribe. Y de hecho, lo que me encanta de esta novela es que más que una novela es un acto de reflexión sobre el mismo acto de escritura. Entonces eso la hace como metatextual, metalingüística, no sé cómo lo llamarían en la academia, ahorita se me olvida el nombre, pero es un, por decirlo así, un instrumento de lenguaje muy consciente de sí mismo. Y esa ha sido una búsqueda literaria que yo he perseguido y sigo persiguiendo. A mí me llama mucho la atención reflexionar mucho sobre aquello que estoy escribiendo y dejarlo al desnudo en la misma escritura, que la gente se dé cuenta que yo estoy luchando y preguntándome a cada página por qué estoy escribiendo. Estoy buscando acá la cita de por qué escribo, porque me parece muy bella y sí, yo siento que Clarice está detrás de todo lo que hago o lo que intento hacer y no lo logro, pero ya la encontré. Y dice, escribo porque no tengo nada que hacer en el mundo. Estoy de sobra y no hay un lugar para mí en la tierra de los hombres. Escribo por mi desesperación y mi cansancio. Ya no soporto la rutina de ser yo. Y si no existiese la novedad continua, que es escribir, me moriría simbólicamente todos los días. Pero estoy preparado para salir con discreción por la puerta trasera. He experimentado casi todo, aún la pasión y su desesperanza. Ahora solo querría tener lo que hubiera sido y no fui.
Y igual todo el tiempo hay reflexiones aquí sobre la escritura, pero bueno, yo le hice de pronto un guiño que de pronto nadie se dio cuenta, no tienen por qué darse. Es como el gesto de preguntarme por qué escribo y por qué estoy haciendo esto. Y en la página del libro de hallazgos, que es la página 47, me pregunto sobre el sentido de estar escribiendo un diario, o qué sería este diario si yo lo narrara de otra manera. ¿Qué sería este diario si lo estuviera escribiendo por encargo? ¿Conservaría el mismo tinte personal? ¿Suprimiría los apuntes planos y simples por no parecerles al editor materia de interés para un público desconocido? ¿Me avergonzaría de mí misma y me suplantaría por otra bibliotecaria? Prefiero que la incertidumbre de los días vaya hilvanando las páginas de este diario. No puedo ni debo dar por sentado que siempre estarán las mismas personas, los mismos animales y los mismos libros. Cada vez que abro la puerta, entro con el mismo insípido uniforme, pero hasta las arrugas de la ropa buscan nuevas direcciones. Entonces creo que esa es como la parte culmen del diario, donde me detengo a pensar en qué estoy haciendo, por qué estoy escribiendo esto. Y bueno, y ahí creo que respondí ya las dos preguntas, pero entonces ahora sí te devuelvo la relación con tu editor y qué tanto intervino y ese proceso. No sé si hayan preguntas del público que nos dice Ale. Ya volví con preguntas, pero Karina, por favor, nos interesa mucho justo esa relación también que tuviste tú con tu editor, porque justo les mencionaba yo al comienzo y lo conversábamos en la preparación previa a la charla, que la relación con el editor también en ambos casos es un ejercicio que ha contribuido para la creación artística de sus libros, ¿no? Entonces, cuéntanos y ya ahorita les paso las preguntas que tenemos. Pues realmente en Almadía me sentí muy cobijada, me siento muy cobijada. Es una editorial también independiente que su base su base está en Oaxaca, entonces a pesar de que se ha expandido o ha crecido mucho, creo que el tener tan cerca, porque Oaxaca es una ciudad pues muy pequeña, el tener tan cerca a mi editor y haber participado también antes como en otras experiencias cercanas a Almadía como la Feria del Libro, también como lectora y como espectadora y esa relación que se tejió de apertura hacia una escritora que lleva su manuscrito y que lucha con la idea de y qué tal si no es un libro que sea publicable con las inseguridades que uno tiene al escribir. Me atreví porque también tenía como la confianza de saber que iba a encontrar una respuesta, fuera positiva o no para la publicación, iba a encontrar una respuesta de alguien que está interesado en los libros o de un equipo que está interesado en los libros. Entonces me pareció importante acercarme a mi editora Guillermo Quijas para mostrarle este manuscrito y para decirle, mira, escribí esto, léelo y dime qué te parece, no importa si se publica o no, pero quiero saber tu opinión. Entonces el tener esa oportunidad me resultó pues muy increíble, creo que increíble es la palabra, que te digan sí y ese primer momento de saber que en algún momento se va a publicar tu libro y que lo vas a presentar y que alguien más lo va a leer, es cuando te desprendes quizás del libro, pero es cuando menos te desprendes porque también empieza esta otra lectura ya como lectora y no como escritora. Ahora que me acerco a Caballo Fantasma o las veces que lo he revisado desde que se publicó, me parece siempre un libro extraño y distinto. Ya lo leo desde otra mirada, ¿no? Entonces creo que la experiencia con mi editora ha sido muy positiva. He sentido que el equipo de Almadía ha estado muy cerca y eso me ha hecho mucho más feliz este proceso de presentarlo en una situación como la que estamos atravesando, porque es un libro que se enfrentó justo a una publicación pues en esta crisis que modificó las maneras de interactuar entre lector y escritor. Entonces, me ha hecho muy feliz encontrar cobijo en una editorial que se preocupa por los libros y que estoy segura de que si alguien llega con su manuscrito y pide que sea leído, independientemente de que se publique o no, va a tener una
lectura real de ese manuscrito. Entonces eso me hace muy, muy feliz. Bueno, aprovechamos también entonces para saludar a los editores, a Guillermo, al equipo de Animal Instinto también, que de hecho por aquí entre los comentarios del público alguien mandaba aplausos para Edgar y Lucía, que son los que trabajaron la parte gráfica, ¿no? Entiendo. Aprovecho y les pregunto, Enrique Saavedra pregunta, ¿consideran que el hallazgo es inherente o más propicio al fragmento, al recorte o al apunte? Esto yo creo que funciona para los dos libros porque el libro de hallazgos es un libro de hallazgos, pero el de Karina también es un libro de hallazgos. Y es un libro de hallazgos de fragmentos, de recortitos. De hecho, yo le preguntaba a Karina por la distribución de la página, si había habido ahí también una decisión editorial o de trabajo planificado, porque en ese sentido se parece mucho al de Jessica, ¿no? Son bloquecitos pequeñitos separados por puntitos, ¿no? La que quiera contestarnos. Enrique Saavedra fue el que preguntó. Sí. Él pregunta que si los hallazgos vienen en forma de apuntes, de reportes, de... Que si el hallazgo es inherente o más propicio al fragmento, al recorte o al apunte. Yo diría que a todos, porque precisamente yo creo que juego con eso en libro de hallazgos y también en Caballo Fantasmas, porque esos hallazgos que son hallazgos de lectura también, vienen primero en forma de fragmentos porque todo el tiempo estamos citando lo que estamos leyendo, los libros que nos encontramos. En el caso de Caballo Fantasma son esos fragmentos de las obras literarias en donde el caballo, la presencia del caballo tiene una importancia simbólica. Y también están los recortes. En el caso del libro de hallazgos hay un sticker, hay una postal, entonces no solamente son libros, también son imágenes, porque de hecho ambos, bueno, esta postal se encuentra siempre en el libro de hallazgos, que es una ilustración del árbol rododendro, y hablo sobre eso en una de las entradas del diario. Pero lo importante es toda este diálogo que se genera no solo con la literatura, sino con el arte, porque en Caballo Fantasma también se mencionan cuadros, pinturas, y eso también es un hallazgo, ¿sí? Entonces yo creo que el hallazgo permite que venga de cualquier forma. O sea, en el libro de hallazgos colecciono epígrafes de libros que abro, pero no necesariamente voy a leer. Entonces, esa sería mi respuesta. Vale. Karina, si quieres, nos puedes comentar, creo que las dos tienen como referencia a Clarice Lispector. ¿Qué otras autoras o autores sientes que han influenciado sus obras o tu obra en particular? Bueno, siento que Clarice Lispector, Claro. me gustaría decir que me ha influenciado, pero me ha acompañado. Siento que los libros nos acompañan y algo de ellos hay en lo que escribimos. Como lectores, creo que todos los libros dejan algo en ti, algunos desagrado, otros pasiones, hacerte preguntas acerca de las cosas. Mencionaba Melino Tom, Tolstoy. A mí me gusta mucho leer a Tolstoy, eh, a Chekhov. Los escritores rusos me conmueven mucho y siento que hablan mucho de las preguntas más esenciales que tenemos en algunos momentos de nuestra existencia, ¿no? El hecho por ejemplo, me gusta mucho Imre Kertész, que es un escritor que sobrevivió al Holocausto y a los campos de concentración. Entonces, él, a partir de esa experiencia de su vida, se hace preguntas también sobre el estar autoexiliado del mundo o a ser un sobreviviente. Y entonces
es un autor que de alguna manera me ha conmovido mucho, me ha influenciado demasiado, pero no sé si está presente o no en Caballo Fantasma. Yo creo que todo lo que leemos, vivimos, vemos, oímos, comemos, todo influye de cierta forma en nosotras, en la manera de cómo observamos los árboles y de cómo en los libros nos preguntamos por los árboles o por ciertas especies o por nuestras mascotas. Está allí sin nombrarse, ¿no? Y eso es lo más interesante, creo. Entonces, me gustaría mencionar a Melino Tom, a Imre Kertész, a Thomas Bernhard, a Robert Balser, a un montón de escritores que me acompañaron durante la escritura y después de Caballo Fantasma y que creo que están allí sin quizás ser nombrados. Bueno, tenemos muchas felicitaciones, les mandan muchos saludos. Dicen Silvia Elisa dice, son libros sembrados de referentes, qué maravilla. Bueno, así tenemos un par de comentarios más. Yo quería finalmente concluir este diálogo preguntándoles a las dos cuál o cómo ha sido la relación con su público, ustedes que son escritoras noveles que apenas están recién publicando sus primeras obras, cómo han sido recibidas sus obras y cómo ha sido ese encuentro con los, ya no ustedes desde el otro lado, ¿no? Ese encuentro con los lectores. Bueno, voy a empezar. Wow, ha sido algo nuevo para mí, pues igual a propósito de que es el primer libro publicado y también ha sido un trabajo o un trayecto también muy lindo, lleno también de varias sorpresas, porque Libro de Hallazgos me ha dado la oportunidad de conocer gente o incluso de volver a dialogar con personas con las que compartí espacios académicos y con las cuales no pensé que de alguna manera terminaran leyendo lo que yo había escrito, porque en ese sentido, aunque no parezca, yo soy muy tímida y por eso me refugio en la escritura, en lo que leo. Entonces, si me preguntan sobre qué escribo, yo escribo sobre qué leo, ¿sí? Entonces también es como una búsqueda o una suerte como de trampa que me hago a mí misma para como atenuar esa timidez. Pero la recepción que ha tenido Libro de Hallazgos, sobre todo pensando en el sector independiente, yo creo que ha sido una sorpresa, tanto para mí como para la editorial, porque el libro ha buscado su propio camino, ¿sí? Como que él solito, a veces sin que uno lo promueva, porque pues eso también para eso aprovechan los editores que somos autoras novel, ustedes que están vivas hablen de sus libros y que son y que manejan las redes sociales, pues bien, pero también hay veces en que el libro simplemente llega a las personas sin que uno sin que uno se hiciera una presentación previa, sin que el autor se interpusiera para que pudieran llegar al Libro de Hallazgos, y sobre todo esos son como los descubrimientos que más me sorprenden cuando logro saber y me comentan que acaban de leer el libro y piensan sobre esto. Hace poco descubrí en mis búsquedas perdularios por internet que hicieron un podcast, un club de lectura pequeño que hay aquí en Bogotá, hizo un podcast sobre el Libro de Hallazgos y sí, sin conocerlos, sin yo haberles dicho que lo hicieran. Y también es muy interesante escucharlos, o sea, a mí siempre me gusta mucho escuchar qué piensan del libro y más de las personas que no me conocen, y porque me hacen distanciarme pues más de la obra y también me hacen preguntarme como, sí, como a pensar un poco en cuál será la percepción del Libro de Hallazgos, porque a veces parece también una trampa preguntárselo a personas que han estado siempre ahí de tu lado, pendientes de tus angustias literarias. Y me da la impresión, tengo la sensación de que los lectores del Libro de Hallazgos, como esto es un homenaje también a pequeños libros, a grandes obras, de una manera un poco tímida, pero también desde lo que permite la vida de una bibliotecaria en un colegio pequeño,
creo que varios de esos lectores todavía se siguen preguntando cómo escribo yo. Sí, sí, porque pareciera que toda esta escritura del libro de hallazgos es más bien como una forma de entretejer lecturas. Y pues bueno, eso es lo que yo tengo que decir sobre libro de hallazgos en cuanto a recepción. Yo estoy muy contenta y también sorprendida porque cuando empecé a escribir realmente la primera versión de Caballo Fantasma, que ni siquiera se llamaba así, era como la idea de que no iba a ser leído o sea, de que no era un libro que iba a publicar, era un cuento para mostrárselo a mis amigos o para mí misma, ¿no? Pero también uno siempre escribe libros para responder preguntas a sus amigos, para contarles una historia que pudo ser y no fue, o que solo ocurre en tu mente o que ocurrió de otra manera. Es una especulación. Entonces, el encontrarme con los lectores, sobre todo me conmueve mucho que mis amigas lean Caballo Fantasma también. No sé por qué, me hace muy feliz escucharlas. Lo que piensan de Caballo Fantasma, que mis amigos más queridos se encuentren con este libro y que desconocidos también me digan cosas que yo no había pensado sobre la historia, me hace feliz. Y también me sorprende la capacidad que tiene la escritura, ¿no? Llegar a otras personas completamente opuestas a ti y que tienen gustos muy distintos. Y por ahí veía una pregunta que no quiero dejar de responder. ¿Cuáles fueron los escritores italianos que te acompañaron en Caballo Fantasma? Creo que lo preguntó alguien que me conoce porque además Italia, o bueno, los escritores italianos me gustan mucho y me persiguen también. Estoy muy obsesionada con ellos y Giacomo Leopardi es uno de mis escritores favoritos, que nunca dejaría de mencionar o de recomendarle a alguien que quiero. Entonces, Leopardi es, es uno de los escritores que son centrales en mi existencia, no solo en mi escritura, sino en mi existencia, ¿no? Siempre me pregunto por cómo sería haberlo conocido, haber interactuado con él, porque era un hombre que también tenía, creo, mucho sufrimiento y mucha desesperación, pero también tenía una existencia hermosa y que está ahí en sus poemas. Entonces, ya como Leopardi, Natalia Ginsburg, que ya la mencioné y que se la recomiendo muchísimo y que también escribe como ensayo diario y novela, entonces se la recomiendo mucho. Y también, por ejemplo, Enrique Montalé, que está por allí en Caballo Fantasma, Eugenio Montalé, perdón. Entonces, ellos son quizás tres escritores italianos que yo les recomendaría mucho leer. Y bueno, encontrarnos con un público siempre es difícil porque yo no los veo como un público, sino como personas que están allí encontrando libros y acercándose a más libros. Y eso es un poco, ¿no? Que también como Jessica dice, uno cuando está escribiendo quiere hablarle a los otros de los libros que vamos encontrando nosotras o haciendo un registro de los libros leídos, ¿no? Como un cuaderno en el que tú dices, bueno, hoy leí este libro y pasó esto en el mundo. Entonces, también les recomiendo leer mucho a Christa Wolf, que tiene este libro que se llama Un día del año, en el que ella registraba cada año una fecha específica, ¿no? Lo que pasaba en el mundo y en el lugar en el que ella vivía en esa fecha específica. Pero aparte tiene una razón de ser este apunte. Entonces les recomiendo mucho leer a Christa Wolf y me da mucho gusto haber conocido por los libros a Jessica y a todo el equipo de la cátedra. Estoy muy feliz de haber platicado con ustedes y pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Karina. Muchísimas gracias, Jessica. Solo una cosa así, brevísima. Quiero que las dos me digan cuál era el título original de Caballo Fantasma y del libro de hallazgos, porque sé que los títulos no eran los que tienen actualmente. No, Pues, eran títulos horribles el mío. En mi caso, todo el tiempo que lo escribí, mientras estuvo en documento en Word, se llamaba Diario de una bibliotecaria. No soy buena con los títulos. Después había un título
que no sé qué nos pasó, fue como un lapsus o un desliz de parte mío y de Edgar, que, que él no hubiera como convencido a nadie. Las pocas personas que llegaron por el título del libro de hallazgos se hubieran espantado. Había uno que se llamaba como Pequeña Tarea, porque en algún momento hay una línea del diario donde se menciona eso, y ya al final dimos con este porque yo quería que estuviera ahí plasmada la palabra o lo que significa un hallazgo. Eso era. Pues en mi caso era el primer archivo o el primer texto que tuve antes de Caballo Fantasma, se llamaba Un recuerdo del joven Giacomo y contaba la historia de Kevin o de Kev, que era Giacomo Leopardi, ¿no? Entonces, sí es la primera vez que lo cuento y se llamaba así, se la mostré a mi mejor amigo y me dijo, oye, es un gran cuento, ¿por qué no lo conviertes en una novela? Pero me lo dijo como un poco jugando, o sea, le gustó el cuento y me dijo, ¿por qué no lo conviertes en novela? Después se lo di a otros amigos y me dijeron lo mismo, entonces fue creciendo y después se llamó Equus, como la especie de, o como el nombre científico de los caballos, y después pues se llamó Caballo Fantasma. Bueno, pues muchísimas gracias. Les reitero mi emoción de haberlas conocido ya no a través de los libros, sino a través de este espacio de la cátedra. Les mando un saludo enorme a todo el público, porque el público finalmente es para quien hacemos esto y es quien le da sentido a este tipo de actividades. A Raiza, a Carmina, a todos los que nos pusieron comentarios por ahí en el Facebook, y los invitamos al próximo diálogo, que va a ser en un horario diferente, que todavía estamos por confirmar, probablemente va a ser un poco más temprano, porque las dos invitadas que tenemos para el próximo mes son españolas y están en España en este momento, 7 horas de diferencia, entonces el horario va a ser distinto. El diálogo se titulará El pasado se narra con voz de infancia, reflexiones sobre la memoria a través de Voz de vieja de Elisa Victoria y Panza de burro de Andrea Abreu. Los esperamos entonces el 24 de marzo. Y pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, Jessica, muchísimas gracias, Karina. Ojalá que Libro de Hallazgos llegue pronto, lleguen otros ejemplares pronto a México y que se vayan para Colombia y para el resto del mundo, Caballo Fantasma de Almadía. Bueno, sí, que nos sigamos encontrando a través de los libros. Muchas gracias, chicas, y nos vemos. Gracias, gracias, gracias.